Hoy vas a aprender todos los secretos de un verbo realmente común y multiusos en español, el verbo pasar. Y es que, dependiendo del contexto y la situación en la que se encuentre el hablante, este verbo puede tener significados muy diferentes. Por ello, resulta muy interesante que conozcas sus usos para entender bien cuando alguien lo utilice y para que tú puedas usarlo correctamente. Antes de comenzar, debes tener en cuenta algunos aspectos importantes sobre este verbo. Se trata de un verbo de la primera conjugación, es decir, los que terminan en AR, cuyo gerundio es pasando y cuyo participio es pasado. Sí, como el tiempo verbal, pero no quiere decir que estemos hablando sobre algo del pasado. No, simplemente la palabra es igual. Yo he pasado, tú has pasado, él ha pasado. Lo conjugamos de esta manera. Además, te había dicho al principio que es un verbo multiusos, pues para que te hagas una idea de la cantidad de contextos diferentes en los que puede ser usado, ten en cuenta que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene nada más y nada menos que 64 acepciones o significados diferentes. A pesar de esto, no hay que agobiarse. No importa la cantidad de significados que tenga, porque vamos a centrarnos solamente en aquellos que son más importantes al hablar en español en conversaciones de la vida real, es decir, los que más se usan. Así que vamos ya con estos 10 usos y los contextos más comunes en los que te los vas a encontrar. El primer significado del verbo pasar es desplazarse de un sitio al interior de otro, es decir, pasar del punto A al punto B. Por ejemplo, si hay alguien fuera de una habitación o una sala o fuera de una casa y quiere entrar dentro, normalmente lo que va a hacer esta persona es llamar a la puerta, porque es una persona educada y antes de entrar se suele llamar. Y preguntará algo así como ¿puedo pasar? O perdone, ¿se puede? O ¿se puede pasar? Y una respuesta probable será sí, pasa, adelante. O pasa, no te quedes en la puerta. O quizá le digan bienvenido, pasa adentro que está todo el mundo esperando. En este contexto, pasar sería equivalente al verbo entrar, que es literalmente estar fuera de un sitio y pasar a estar dentro. En esta situación, ambos verbos pueden ser usados, aunque diría que pasar es más común. Otro uso muy habitual para el verbo pasar es cuando nos referimos a llegar a un punto dentro de un recorrido o hacer una parada junto a un lugar concreto. Suele usarse con medios de transporte como el tren o el autobús. Por ejemplo, cuando estás visitando una ciudad o haciendo turismo y te quieres subir al metro, siempre te fijas en esos cartelitos con todas las líneas de metro. Y es posible que alguien te diga, la línea de metro número 4 pasa por la plaza mayor de la ciudad. O quizás te digan, el autobús número 39 pasa por el ayuntamiento. O esa carretera pasa junto a un río precioso. En ese contexto de usar el verbo pasar para parar en un sitio, también lo usamos para referirnos a que nosotros mismos u otras personas tienen que hacer paradas en algún sitio concreto para hacer una visita o para hacer algún recado. Por ejemplo, yo te puedo decir que mi amigo Pedro pasó ayer por casa, o que te pases por casa y nos tomamos un café. Y quizá tú me digas, sí, vale, luego me paso, o hoy no me ha dado tiempo, pero mañana me paso seguro. También usamos el verbo pasar para hablar o preguntar sobre cosas que han sucedido. En este caso, se suele preguntar ¿qué pasa? O ¿qué ha pasado? Por ejemplo, si de pronto ves a un niño llorando, es posible que te acerques y le preguntes ¿qué te pasa? O ¿qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño? Es decir, lo usamos para saber cuál ha sido la causa de un acontecimiento, para preguntar qué ha sucedido y para que nos den información. En este contexto de suceder, también es común usarlo para hablar de cosas que están sucediendo en ese mismo momento en el que estamos hablando. Imagínate que sales a la calle y hay mucho revuelo, muchas personas en la calle. Quizá preguntes, ¿qué está pasando en ese edificio? Y alguien te podría contestar, no tengo ni idea de lo que está pasando, pero parece que es algo grave porque hay varios coches de policía afuera. Por último, ten en cuenta que en muchos países de habla hispana también es común usar esta expresión a modo de saludo. Por ejemplo, cuando llevamos tiempo sin ver a alguien, es normal que le digamos «Hey, ¿qué pasa?». Sería equivalente a preguntar «Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?». Pues eso, «Hey, ¿qué pasa?». No puedo acabar esta sección sin darte un pequeño consejo. Si alguna vez notas a tu pareja molesta o enfadada y le preguntas ¿qué pasa, cariño? ¿Te pasa algo? Quizá
te diga nada, no me pasa nada, o nada, tú sabrás si me tiene que pasar algo. En cualquier caso, estate muy alerta, porque corres peligro inminente. No dirás que no te he avisado. Otro uso muy común del verbo pasar es cuando lo utilizamos para hablar de un periodo de tiempo en el que se ha estado en un lugar o se ha estado haciendo alguna actividad. Veamos algunos ejemplos para que quede claro. María pasó 2 años viviendo en Nueva York. Mi familia y yo siempre pasamos los veranos en Italia. Hoy no tenía ganas de salir y me he pasado la tarde en el sofá viendo Netflix. Si te fijas en estos ejemplos, podemos referirnos tanto al lugar donde hemos pasado el tiempo como al periodo de tiempo en el que hemos estado haciendo esa cosa o actividad a la que nos referimos. Ojo con este uso del verbo pasar porque es súper común, así que toma nota. El siguiente uso que vamos a ver es el de preguntar o hablar de cómo le está yendo a una persona, cómo le está yendo la vida en general o cómo le está yendo una situación determinada, o quizá para desearle que le vaya bien, para darle ánimos o nuestros mejores deseos. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué tal lo pasaste ayer en el parque? Estoy seguro que te divertirás y pasarás un gran día. Espero que te lo pases bien. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Te lo estás pasando bien? En este contexto también se usa para hablar del estado de ánimo de una persona. Para eso tenemos la expresión estar pasando un mal momento. Esta expresión puede hacer referencia a ese momento concreto, como en la frase está pasando un mal momento porque no puede salir de la piscina y se está ahogando, o en referencia a un periodo de tiempo más amplio o a una etapa de su vida en la que, por diferentes complicaciones, a esa persona no le está yendo bien. Por ejemplo, desde que perdió su trabajo, Pepe no está pasando por su mejor momento. El siguiente uso que vamos a ver del verbo pasar lo usamos para indicar que una persona se ha convertido en otra cosa o ha conseguido cambiar de una situación. Es decir, ha pasado de un punto A a un punto B. Veamos algunos ejemplos. En solo 2 meses, Manuel pasó de fregar platos en un restaurante a ser el encargado. Lucas terminó sus estudios en junio y ya tiene trabajo. Ha pasado de alumno a profesor en pocos meses. María ha pasado de estar frustrada con el inglés a sacarse un C2. Como ves, en todos estos ejemplos, pasar equivale a alcanzar una nueva situación o un nuevo estado en cualquier ámbito. Ojo con el siguiente uso, no te lo vayas a pasar. Pasarse de un determinado punto, es decir, avanzar más de la cuenta. Puede tener un significado literal. Si, por ejemplo, vas conduciendo y tu copiloto o la persona que llevas al lado te dice da marcha atrás que te has pasado la calle, era la anterior. O si estás echando agua en un vaso y se te llena tanto que termina por rebosar. Probablemente te dirán te has pasado con el agua, te has pasado llenando el vaso y se ha derramado. Por otro lado, también puede tener un sentido figurado, no literal. Y de ahí viene la expresión pasarse de la raya. En este caso, la raya sería un punto en el que haces algo que puede herir a otra persona o crear una situación desagradable. Por ejemplo, tu comentario ha herido sus sentimientos, te has pasado. O te has pasado con lo que has hecho en clase. Ese comportamiento es inaceptable. El siguiente uso del verbo pasar me encanta y es para rechazar una propuesta que no nos interesa o a alguien directamente. Porque ya sabes que en muchas ocasiones puede ser que te ofrezcan un producto o un plan que no te interese para nada y en estas ocasiones el verbo pasar puede ser tu mejor aliado. Nos han invitado a la fiesta de José el viernes. ¿Te apuntas? No. Yo paso, ya tengo otros planes. ¿Por qué Pedro siempre está enfadado? Va, pasa de él, no merece la pena, es un cascarrabias. Es decir, pasar de algo es no querer hacer algo, ir a un sitio o hacerle caso a alguien. Cuando pasas, lo dejas de lado. Ya estamos llegando al final. Vamos con el siguiente uso, que quiere decir hacer llegar algo a otra persona. Para ello diríamos frases como ¿me pasas el agua? Muchas gracias. O ¿puedes pasarme un bolígrafo azul? Tengo que firmar este documento. Puede ser para cosas físicas, como en el caso del agua o de una jarra, o también para cosas como un número de teléfono. ¿Conoces algún mecánico? Sí.
te paso su número de teléfono. También puedo decirte, ¿me pasas el número de María? La quiero llamar para preguntarle algo. Otro ejemplo donde podemos ver esta expresión es de manera figurada, cuando estás hablando por teléfono precisamente con una persona y quieres hablar con otra que está allí, junto a la otra persona con la que estás hablando. Y en ese caso podemos decir, ¿puedes pasarme con papá? O ¿me pasas con el departamento de reclamaciones? Cuando estás hablando por teléfono y te pasan de un departamento a otro, pues esa acción de pasarte es pasar la llamada a otra persona o a otro departamento de la empresa. Por último, esta expresión también se usa con fotos, vídeos o cualquier otro tipo de archivo digital. Por ejemplo, imagínate que no has podido ir a clase y le dices a tu compañero, ¿puedes pasarme los apuntes de clase por email? O le haces una foto con tu móvil a una amiga y probablemente te dirá, pásamela por WhatsApp o pásamela para que la tenga yo también. Para terminar, vamos a ver el último ejemplo de los usos más comunes del verbo pasar, que casi se me pasa. Este uso está relacionado con olvidar algo y se usa de manera muy cotidiana. Es un uso súper común. ¿Has pasado a comprar el pan para la cena? Vaya, se me ha pasado totalmente. Perdona, sé que me lo pediste, pero ayer se me pasó enviarte la documentación. Recuerda que tienes que ir a ver a tu abuela, que no se te pase. En este caso ya sabes, cuando se te pasa algo es sinónimo de que se te olvida. Creo que ahora ya conoces mucho mejor el verbo pasar y cómo usarlo correctamente en español. Aquí te dejo un resumen de todas las expresiones que hemos visto en el vídeo para que puedas hacer un repaso rápido y comprobar si te acuerdas de todas o hay alguna que tengas que repasar. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra expresión con el verbo pasar? Si es así o tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Eso es todo por mi parte, espero que haya sido útil y aquí tienes otro vídeo por si te apetece seguir repasando un ratillo. Un saludo y hasta la próxima.